y por eso la saludamos. Hola Leticia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Guillermo, Celina, mucho gusto. Gracias por la presentación. Muchas gracias por recibirnos, por escucharnos y por prestarte a esta entrevista, que nos parece muy importante. Primero, actualizarnos cómo está la realidad de los docentes y las docentes en Córdoba, cómo sigue después de esa marcha tan importante que se llevó adelante en Córdoba. Te vimos muy enérgica en el trabajo en la movilización y en el armado, conjuntamente con compañeros y compañeras. ¿Cómo siguen las conversaciones, la realidad que está en Córdoba? Bueno, estamos justamente hoy y mañana con unas jornadas nacionales de lucha por el salario, después de que unas semanas posteriores a esa inmensa movilización, esa marcha federal universitaria, que concitó el interés y el apoyo de tantos sectores sociales, diera como resultado una negociación entre la cartera educativa del Gobierno Nacional y los rectores, el Consejo de Rectores, que permitió llegar a un acuerdo de un aumento del presupuesto para gastos de funcionamiento del 270%. De esa manera, el gobierno reconoce una deuda con el sistema universitario, la necesidad de actualizar el presupuesto para el funcionamiento de las universidades en esa proporción, pero lo que sucede es que ese aumento no alcanza los salarios, que los salarios de docentes y no docentes representan el 90% del presupuesto universitario. Nosotros, en estos 6 meses de este gobierno de Javier Milei, hemos acumulado una pérdida del poder adquisitivo de nuestros salarios de casi el 50%, es decir, estamos cobrando casi la mitad de lo que cobrábamos en octubre del 2023, y por lo tanto, cuando se anuncia este aumento del presupuesto para gastos de funcionamiento, para nosotros es una referencia, ¿no? De ese aumento es el que se necesita también en los salarios para poder alcanzar la inflación. No estamos hablando de recomponer los salarios, de ganar más, estamos hablando solamente de no perder contra la inflación. Seguimos en Criptograma Cultural y ahora tenemos la presencia de la licenciada Laura López Silva, secretaria general del Sindicato de Prensa Bonaerense. Gracias, Laura, por estar presente. Gracias, Guillermo, por la invitación. No, para nosotros es muy importante escuchar la voz de los representantes, de los trabajadores y las trabajadoras, y también de los trabajadores y las trabajadoras. Por eso es importantísimo de escuchar y saber en qué situación se encuentra la situación laboral. Pero antes de preguntártela en forma directa, vamos a ver un video de la campaña que hicieron ustedes reclamando un poco la actualización salarial. ¿Te informás con Medios de La Plata? ¿Sabes cuánto nos pagan a los trabajadores y trabajadoras de prensa que todos los días te informamos? Adivina. En todos los casos, sean periodistas, fotógrafos, CMs, diseñadores y diseñadoras, productores y productoras o empleados administrativos, todos los trabajadores y trabajadoras de estos medios cobran menos de 600.000 pesos por mes. La mayoría entre 350 y 450.000 pesos. ¿Quién puede vivir con un solo trabajo así? Exigimos una recomposición salarial en todos los medios de comunicación de la ciudad que lleve nuestros ingresos por encima de la canasta básica, y exigimos también el registro bajo convenio de todos los trabajadores y trabajadoras de prensa. La calidad de la información que vos recibís disminuye todo el tiempo con salarios de hambre y precarización laboral. Sumate a nuestro reclamo, difundí esta información, dejale comentarios y mensajes a estos medios en sus redes y exigí vos también que se terminen los salarios de hambre en los medios de comunicación de La Plata. Laura, la verdad que una realidad muy dura, digo, y muchos medios además. Sí, ese video que pasaron es del año pasado, calculo yo que un poco a mitad de año, un poquito antes,
y estabas viendo que decía que la mayoría de los trabajadores de prensa cobra menos de 600.000 pesos y la última paritaria que se cerró la semana pasada llegamos a 600.000 pesos en la categoría redactor, que es la categoría testigo, que no es el piso, digamos, hay trabajadores de prensa que tienen un salario aún menor, así que la situación sigue siendo crítica. Acá en La Plata y lamentablemente en todo el país, pero que en lo que refiere a la ciudad de La Plata tenemos además otra particularidad, que al ser capital de la provincia hay una gran concentración de medios, distinto a lo que sucede en Capital Federal, ¿no? Que todavía es mayor aún. Acá en la ciudad tenemos medios muy importantes de alcance provincial y no en todos los trabajadores están registrados. En la mayoría los trabajadores están registrados y cobran por el convenio. Los convenios son muy bajos, lo que siempre decimos en lo que son las reuniones paritarias y asambleas y charlamos con las empresas es lo del convenio es el piso, ¿no? Es, digamos, lo que mínimo que tiene que cobrar cualquier trabajador. De ahí en más la empresa puede mejorar el salario, cosa que la mayoría no hace, solo algunos tiran algún plus y demás, porque bueno, desde el 2020 a esta parte los conflictos han escalado bastante, los sueldos han perdido más del 100% de poder adquisitivo y esto se traduce en, como decía el video que mostraron, en trabajadores de prensa que tienen la mayoría más de 2 trabajos, ya estamos hablando de más de 2 empleos, con un horario por convenio que es de 7 horas 20, lo cual nos pone en una situación de estar trabajando más de 12 horas a veces por Laura, día. qué difícil debe ser ejercer la profesión con independencia, con libertad de opinión, con una forma de esta característica, con pluriempleo, como lo estás contando, con una desregulación laboral, de hecho, digamos, en alguna de las cosas que estás planteando, y bueno, con la dificultad, me imagino, de competir constantemente en los distintos medios digitales, porque bueno, hoy también eso, ¿no? De que uno escucha, ve, lee, se mete en las distintas redes. Ustedes estuvieron haciendo o formaron parte de un congreso federal que organizado por la FATPREN, ¿no es cierto? Hace muy poquito, aquí en La Plata. Contanos un poquito cómo se dio esa realidad. Sí, es el congreso anual que hace la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, que bueno, obviamente se hace todos los años, y este año la intención desde la conducción de la federación era federalizarlo. Empezaron por La Plata, porque bueno, es la sede más cercana a Capital Federal, que es la central. Obviamente chochos de recibir a todos los compañeros y colegas de todo el país. La verdad que fue un encuentro muy lindo, vinieron desde distintos sindicatos de Argentina, que estamos dentro de la federación. Bueno, y ahí se trataron temas, obviamente, que lo paritario, la libertad de expresión, la cuestión de cómo profundizar el trabajo nuestro sindical para seguir defendiendo los derechos de los trabajadores y también para lograr una unidad entre los trabajadores de prensa, pero fue muy lindo. En ese tema vamos a conversar en el siguiente bloque, porque Perfecto. Me parece sumamente interesante la mirada federal de marcar la unidad, el trabajo colectivo desde todos los lugares. Vamos a la pausa y usted sabe muy bien que está aquí en el canal de la Universidad Nacional de La Plata y en todas las otras emisoras, pero si nos está viendo, active la campanita, haga una notificación, denle un like a nuestro video también y síganos en las redes, tanto en Criptograma Cultural como en el UNLP TV. Pausa, por favor. Terror en la cultura es el título de la editorial de esta semana porque efectivamente lo que intenta imprimir el Poder Ejecutivo con estos decretos no es otra cosa más que la persecución y el terrorismo cultural, porque la batalla cultural, como la planteó Gramsci en su momento, no es esto. Lo que planteaba Gramsci era una discusión sobre la posición cultural, social y la política. En cambio, esto realmente persiguen a las artes, a los artistas, como ya lo venimos viendo, pero es importante reconocer lo que pasó mientras pasaba el abrazo al Instituto Nacional del Teatro y también a la Casa del Teatro, porque funcionan en el mismo lugar y son parte de la misma política cultural. Escuchemos a Georgina Barbarosa qué era lo que pasaba mientras abrazaban al Instituto del Teatro.
los actores. Estamos arriba de la avenida, tenemos todo el derecho del mundo. Este es el clima que viven los actores y las actrices defendiendo su ley nacional. Algo saben los actores, las actrices, los bailarines, las bailarinas, los coreógrafas, porque en esto es lo que se vivió nada menos que en dictadura. Recuerden lo que hablamos sobre teatro abierto, recuerden cuando volaron el Teatro El Picadero, cuando pasaron tantas cosas en una persecución que hoy en democracia estemos viviendo esta realidad. Porque efectivamente durante esta semana también volvió a darse en la manifestación de jubilados situaciones difíciles que deben afrontar, donde además de los jubilados estaban los colectivos de discapacidad y el cumplimiento, o mejor dicho, conmemorando también los 10 años de Ni Una Menos. Una reivindicación de compañeras que efectivamente llevan adelante una propuesta de reflexionar y cambiar las políticas públicas sobre la cuestión de género, que es muy importante y nosotros también lo hemos tratado aquí. Pero la comunidad teatral no se queda en ese camino. Fíjense lo que decía Soledad Villamil, invitando también a defender a la ley del teatro. Bueno, hola, soy Soledad Villamil, estoy acá en la avenida Santa Fe, enfrente del Instituto Nacional del Teatro, por la defensa del instituto, por la defensa de la cultura, para que no se cierre, por la importancia de sobrevivir a estos tiempos apocalípticos que estamos viviendo. Recuerdo una frase de Luis Alberto Spinetta cuando decía qué pasará cuando el arte ataque, pero siempre el ataque del arte siempre es con amor, con diversidad, con abrazo, con cariño, con afecto. Y esa es la forma en que los artistas van a salir a defender la cultura toda, porque también está la CONAVIP, patrimonio cultural, el cierre de los institutos como el Instituto Irigoyenista, el Belgraniano, el Instituto Presidente Perón, el Instituto de Jorge Newbery, que todos reivindican una parte de la cultura argentina y tienen una tarea de recuperación. Y en ese abrazo, quienes también estaban y muy presentes, la Asociación Argentina de Actores. Y con esto me voy a despedir, porque no se puede pensar una política de industricidio, una política de culturicidio, sin una represión y sin golpear fuertemente a aquellos que expresan con su arte, con su voz, la libertad real, esa libertad que es solo la libertad social. Por eso nos despedimos escuchando a Luis Rivera López en pleno acto de abrazo al Instituto Nacional de Teatro. Hagamos honor, por favor, a esa consigna que recién cantábamos. Unidad, estemos juntos en esto. Es la única manera que podemos enfrentarlo. Estando juntos, haciendo fuerza. En las próximas convocatorias, viniendo también, no va a ser la última, esto es el comienzo, el miércoles en el Congreso, y después, cada vez más unidos, vamos a tener de vuelta nuestra ley de teatro. ¡Vamos! Hoy en Criptograma Cultural, gracias a la Asociación Argentina de Actores y Actrices, y la gentileza de la secretaria de Cultura, Constanza Amaral, tenemos la oportunidad de charlar nada menos que con el autor, dramaturgo, director de teatro, Mauricio Cartum. Muchas gracias, Mauricio, por estar aquí. Al contrario, gracias por esta entrevista. Hay un público esperando aquí en este momento porque va a ser un taller muy importante, pero todos están también muy contentos de un retorno aquí a esta casa. ¿Cómo lo sentís vos a dar este taller también? Mira, en principio comentaba recién como nota de color que en este mismo escenario yo empecé a dar clases hace muchísimos años, que hace más de 30 y por ahí me quedo corto. También empecé aquí dando algunos talleres de cursos y talleres de dramaturgia para actores, pero más allá de eso, es nuestra entidad. Más allá de que los autores tenemos nuestra propia institución recaudadora, que es Argentores, con la que yo también trabajo en mucha cercanía,
Pero Actores es la casa. Digo, Actores es el lugar donde está el cuerpo. Yo te digo, Argentores es el lugar donde está la cabeza y donde está la guita, donde uno va a otros menesteres. Digo, Actores es el lugar del cuerpo, es el lugar donde están los cuerpos. Y además, en mi caso, ligado, ya te digo, desde muy joven, por actividad docente, pero también por otro tipo de actividades, por los compañeros que pasaron por aquí, insisto, mi casa. Criptógrafo Mauricio siempre analiza la realidad política social desde la mirada cultural. ¿Cómo ves la escena teatral o dramática también, si querés? Mirá, la charla que voy a hacer hoy justamente es eso, es el teatro en este contexto. No necesariamente en el contexto nacional, yo pienso en un contexto más grande, el contexto de lo que es la época que está pasando el mundo en este momento, y de eso vamos a hablar. Si yo lo miro desde una óptica, si cierro el lente y me quedo con la realidad argentina, con la porteña más específicamente, bueno, el teatro está padeciendo naturalmente una reducción notable que ha habido en los presupuestos de los aportes oficiales que veníamos recibiendo, desde Proteatro, desde el Instituto Nacional de Teatro, pero también desde los teatros oficiales, que eran generadores de una cantidad de mano de obra que se ha reducido, que se ha perdido, y que se sostiene también con presupuestos extremadamente más bajos. Por supuesto, el teatro está acostumbrado, como dice un amigo querido, estamos acostumbrados que a veces comemos faisán, a veces nos comemos las plumas. Cuando tenemos que comer plumas, empezamos a buscar las recetas, las viejas recetas de Doña Petrona, de cuáles son las mejores, las maneras más digeribles de cocinar a las plumas. Y siempre nos arreglamos, y esto no es una excepción. Fíjate, nosotros tenemos un marco de organización privilegiado, que es el de las cooperativas, en el que incide de manera directa, naturalmente, la Asociación Argentina de Actores y Actrices. Un sistema muy poco común en otros lugares del mundo. Yo vengo de, no sé, el año pasado, por ejemplo, en Ecuador, algunos actores y directores me pidieron una entrevista para decir, por favor, contanos cómo se organizan allí en cooperativas. Es decir, resultaba una experiencia rara esta de las cooperativas. Esto es lo que permite la sobrevivencia. La sobrevivencia la permite la posibilidad de juntarse, organizarse y salir a pelearla juntos, que es lo que nos ha salvado siempre y en todos los casos. Nadie se salva solo. Las cooperativas son la manera institucional de proponerle al artista, sálvate con otro. Hay algo donde somos pueblo, donde convivimos y donde nos sintonizamos y sincronizamos. Lo vivo, el convivio, nos sintoniza y nos sincroniza. Sintonizar es estar en el mismo tono, sincronizar es estar en el mismo cronos, en el mismo tiempo. Los pueblos se sintonizan y se sincronizan alrededor de los desafíos culturales. No tienen muchas otras cosas. Bueno, sí. También están las manifestaciones, pero en las manifestaciones ya vamos sincronizados. Las manifestaciones vamos sintonizados y sincronizados. Yo ya llevo el ruido del bombo en el subte. Cuando vos vas a ver una obra en la que hay, efectivamente, 4 actores, tienen 40 años cada uno a nivel escénico, lo que vas a ver es esos 160 años de un saber de tiempo en el que el cuerpo cumple el fenómeno fundamental del fenómeno teatral. El fenómeno teatral lo ha sido siempre, pero hoy lo es más todavía, es nada más y nada menos que la puesta en estética de una frase de la filosofía de Baruch Spinoza, dicha hace ya unos siglos, en su momento difícil de interpretar, con el paso de los años interpretada de muchas maneras distintas y ahora cada vez con más claridad. Baruch Spinoza dijo, nadie sabe lo que puede un cuerpo. Nadie sabe lo que puede un cuerpo y vivimos sorprendiéndonos de lo que puede un cuerpo. El teatro ha sido el espacio proveedor del fenómeno de sorpresa de lo que puede un cuerpo.
Vamos al teatro a ver lo que puede un cuerpo. El teatro pisa un lugar en el que lo virtual desaparece. ¿Cómo no lo vamos a imaginar como el gran ritual de conservación del tiempo orgánico? ¿Por qué un actor seguirá sorprendiendo con lo que puede su cuerpo en los campos de la memoria y la inteligencia mimética? Porque está el teatro. ¿En qué otro lugar el público encontrará la hipótesis de bajar la expectativa de la gran espectacularidad y aceptar la hipótesis poética de creo con lo poco yo creo un universo en mi cabeza? Si bien nosotros sabemos bien que vos sos un bonaerense, un hombre del territorio bonaerense también, Criptograma sale en 7 provincias distintas, con los canales provinciales incluso, y nos interesa tu mirada de cómo ves al teatro y cómo ves que se vaya desarrollando incluso los festivales, los demás puntos teatrales en otras provincias. ¿Has tenido esa oportunidad de caminar esas otras provincias? He tenido oportunidad de caminarlas, he tenido oportunidad de viajar mucho, gracias a que hace 27 o 28 años atrás tuvimos la Ley Nacional de Teatro, que le cambió la cara al teatro, justamente porque lo que permitió es una federalización extraordinaria en la que maestros de todas las provincias llegan a todas las provincias, la Fiesta Nacional del Teatro nos reúne, se comparten estéticas, se pueden ver estéticas que de otra manera no se podían ver y no se podían valorar, elencos que no son del circuito chico de Buenos Aires tienen acceso, por ejemplo, a festivales. Yo viajo a festivales y me encuentro continuamente con elencos de otras provincias. Todo gracias al Instituto Nacional de Teatro, creado por la Ley Nacional de Teatro. Cosa que nos vuelve necesariamente defensores a mordiscos de esa ley, que es una ley que, naturalmente, en el contexto que estamos viviendo, está en peligro. Mauricio, muchas gracias por tu tiempo y yo les cuento a la audiencia que nosotros estamos grabando esta nota justo antes de que se esté por dar el taller y como última reflexión, uno siempre piensa que, bueno, en los momentos de crisis más difíciles para la humanidad, en realidad el teatro saca de ahí la mayor esencia porque hace maravillas con distintos tipos de obras. ¿Qué se viene por delante en esa estructura? El teatro se ha vuelto curiosamente un lugar de resistencia. El teatro, que pasó no hace tantas décadas por un lugar de crisis que parecía terminal frente a lo audiovisual, que de alguna manera lo volvía anacrónico, lento, antiguo, porque proponía el punto de vista único, desde donde te sentabas veías la realidad, no tenías como la posibilidad del cine que te llevaba los ojos a volar. Curiosamente, eso que estaba entrando en una aparente decadencia, en este momento se vuelve reactivamente un espacio contracultural y un espacio de resistencia. De eso concretamente voy a hablar ahora. Bueno, ya lo saben, si están cerca de un teatro, de un maestro de dramaturgia o de un espacio donde se puede hacer teatro, claramente vayan y acérquense a este arte maravilloso. Muchas gracias a la Asociación Argentina de Actores y Actrices. Muchas gracias, Mauricio. Al contrario, gracias a vos. Seguimos por Criptograma Cultural. Seguimos con Criptograma Cultural, ahora en comunicación con Gonzalo Pérez, presidente de Artey, además licenciado en Audiovisión de la Universidad de Lanús, pero uno de los artífices también del abrazo al Instituto Nacional de Teatro, muy movilizados por estos 2 decretos que hacen una mella muy fuerte en la cultura argentina. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación. Gonzalo, queremos saber cómo viene viendo Artey, la comunidad de teatreros independientes, de salas, estos decretos que afectan fuertemente al Instituto Nacional del Teatro y por supuesto a la comunidad entera. Sí, con mucha preocupación, angustia, tristeza, no por previstos, menos angustiante, porque en realidad esto ya lo veíamos venir desde la asunción del gobierno. A los pocos días hubo declaraciones de Sturzenegger criticando
lo que parecía una declaración extemporánea específicamente al Instituto Nacional del Teatro, criticaba él en esos últimos días de diciembre del 2023. Ahí ya salimos inmediatamente a repudiarlo, después con la llamada ley ómnibus en ese momento, que con un capítulo de cultura barrían con todos los institutos culturales. Tampoco pudo pasar la movilización de los sectores culturales, de distintos sectores científicos, de trabajadores y trabajadoras. Bueno, no pudo pasar esa primera versión de la ley ómnibus, pero finalmente después en la ley bases, aunque desde los sectores culturales logramos, junto también con otros sectores, que se pusiera textualmente que no se podía eliminar distintos institutos, entre ellos los organismos de cultura. Sabíamos que con las facultades delegadas, teniendo el gobierno en la cabeza ya la intención desde el primer momento, iba a avanzar sobre esto. Bueno, finalmente con decreto a decreto durante todo el año pasado fueron avanzando sobre distintos sectores y durante este año también, y finalmente avanzan también sobre los organismos de cultura con estos decretos que para nosotros son totalmente inconstitucionales y además violan su propia ley bases. Así que estamos con angustia, pero movilizados, intentando retrotraer esto. Gonzalo, si bien Artey es la Asociación Argentina de Teatro Independiente y te toca la presidencia en este momento, Artey nació, si no me equivoco, a la luz de la Ley Nacional de Teatro, ¿verdad? ¿Cómo se fue desarrollando esa representación colectiva que vos bien nombraste en tu exposición en el Congreso y que el programa pasado nosotros pasamos aquí? Sí, exactamente. Artey tiene la misma edad que la Ley Nacional de Teatro porque se forjó con teatristas que venían peleando hace 50 años por una Ley Nacional de Teatro. En nuestro caso, además, también peleábamos por leyes específicas en la ciudad de Buenos Aires de habilitación. Después vino, si recuerdan, Cromañón, y ahí hubo una pelea intensa por leyes específicas de habilitación. Pero a finales de los años 90 se conforma Artey al calor, como decís vos, de la pelea por el Instituto Nacional del Teatro y una Ley Nacional de Teatro. Recordemos que en ese momento había una Dirección Nacional de Teatro que dirigía Lito Cruz. Y desde esa Dirección Nacional, junto con toda la comunidad teatral, peleamos por una Ley Nacional de Teatro. Ahora se quiere retrotraer y hacer del INT una dirección. Pero sí, como decís vos, Artey se forjó al calor de esa pelea. Una ley que hay que recordar que tuvo un consenso social y político muy amplio porque se votó fuertemente, tuvo un rechazo de parte del Ejecutivo de aquel momento y sin embargo la comunidad teatral logró que fuera promulgada y Lito Cruz terminó siendo también en su gestión el primer presidente del Instituto Nacional de Teatro. ¿Cómo continúa esta lucha y defensa del INT? ¿Cuáles son los pasos que va a seguir la comunidad teatral hacia adelante? Un paréntesis en lo que te decía, sí, se votó por unanimidad en ambas cámaras en el 97, se vetó y ambas cámaras ratificaron, que no pasa muchas veces, ratificaron la ley, como decís vos, Lito Cruz fue el primero. Bueno, esto seguimos con distintas estrategias. Una estrategia judicial que, como decía antes, vamos a hacer valer la inconstitucionalidad de estos decretos. Por un lado, por otro lado, como siempre, en la calle, en nuestros teatros, hablando con nuestro público, con nuestros vecinos, con nuestras vecinas, visibilizando lo más posible el tema, porque no es solo un tema de teatristas, es un tema de la cultura en general, del derecho a la cultura que tiene toda la ciudadanía. Entonces, también en las calles, lo del abrazo al INT fue como un primer impulso. Hoy adherimos a la marcha que en minutos más, cuando termine acá la entrevista con ustedes, estoy saliendo para Plaza Congreso. Nos sumamos. Todos. Es así.
Así que muchas gracias, Gonzalo, por esta comunicación. Sabemos que estabas de último momento para ir a manifestarse, y Artey unido junto al resto de la comunidad teatral. Nosotros seguimos con Criptograma Cultural. Continuamos con Criptograma Cultural y disfrutando de la entrevista, a pesar de que los temas sean muy negativos, siempre es bueno recibir en el piso a una colega, en este caso una compañera trabajadora, que está a cargo del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Prensa Bonaerense. Así que gracias, Laura, nuevamente por seguir aquí con nosotros. Veníamos hablando recién del Congreso Federal que realizó la FATPREN, justamente, y las experiencias. A veces a uno le parece una frase hecha, pero pinta tu aldea y pintarás el mundo suele ser un poco lo interesante también. ¿Cómo se expresaron los otros gremios que vinieron de las distintas provincias en la realidad que viven? Sí, a ver, lamentablemente nosotros tenemos una situación crítica en las grandes capitales o en las grandes ciudades, y lo que es el interior del país es aún peor. En la mayoría de las provincias los trabajadores de prensa no están bajo convenio o no se cumplen los convenios, o una parte están registrados pero a la vez tienen que facturar parte del salario, unas situaciones muy complicadas donde tampoco a veces hay apoyo a pesar de que hay grandes provincias. Medios, porque en muchos de esos lugares uno piensa, por ejemplo, Mar del Plata, no sé, Bahía Blanca, ahí hay grandes medios también. ¿Esa situación también se da en ese lugar? No en las grandes ciudades donde por ahí los medios más grandes trabajan por convenio, que es lo mismo que pasa acá en la Ciudad de La Plata, donde los medios más grandes trabajan bien por convenio. Hay que siempre estar, digamos, vigilando algunas cuestiones chiquitas quizás, pero sí en las ciudades más del interior, en ciudades más chicas, que no son capitales quizás, sí hay más problemas. Por ejemplo, no sé, Corrientes, los trabajadores de prensa de Corrientes, la mayoría está trabajando, digamos, sin convenio, lo cual no tiene ningún tipo de cobertura. San Juan, lo mismo dentro de la provincia de Buenos Aires, en otras localidades. No todo el que nos escucha, nos ve, creo que sepa con precisión qué significa trabajar sin convenio. Trabajar sin convenio es no estar registrado, básicamente, o ser monotributista o directamente que ir a cobrar y que tener la plata en mano, no tener una cobertura de obra social, no tener aportes jubilatorios, no tener los aportes sociales. Uno creería que no, pero todavía existe eso de que llega a una oficina, le dan un sobre y uno firma un papelito que no tiene valor. Sí firma, digamos, firma. Sí. Para comprobarle al patrón que recibe la plata, simplemente nada más. Sigue existiendo eso. Sigue existiendo acá en la Ciudad de La Plata, sigue existiendo lo que decíamos recién, mucho más en el interior, una precarización total de una profesión en cuanto a lo periodístico, pero bueno, el trabajador de prensa también es cualquier empleado dentro de una empresa periodística. Nosotros siempre decimos, no es solo el periodista, el fotógrafo, hay diseñadores, hay, abogados, los contadores de la parte contable o administrativa, digamos, es toda la persona que trabaja en la empresa periodística. Sigue existiendo eso, y en cuanto a la profesión, es lo que precariza la información, y en un momento donde los medios de comunicación y todo lo que tiene que ver con la virtualidad de la comunicación está en auge y es tan necesario para todos, ¿no? Para que nos llegue esa información que queremos, y también a veces para que los medios tengan alcance a la población. Para hacer palpable esta situación que vos estás contando, nosotros trajimos un video que ustedes hicieron reclamando al diario El Día, para quienes nos ven desde las distintas provincias. El Día es un diario histórico aquí en la ciudad de La Plata, pero también para la provincia. Y van a ver este video donde los periodistas, el sindicato, reclama por su salario, por supuesto. Estamos en la puerta del diario El Día, uno de los medios de la ciudad de La Plata que pertenece a DIRA, a la Cámara de Empresarios de Diarios del Interior, que se niega a abrir la cláusula de revisión de la paritaria, digamos que cerró el año pasado, pero tenía una cláusula de revisión. Sí, nos hemos reunido junto a otros sindicatos en el marco de esta lucha colectiva salarial, que en el diario El Día realmente es muy necesaria, dado la precarización en los salarios que hay, que sufrimos todo el tiempo. Me parece que los
trabajadores y trabajadoras que llevan las noticias a la calle y a los hogares deben ser bien reconocidos. Lo que reclamo es a que los salarios lleguen a 600.000 pesos. Obviamente están lejísimos de lo que es la canasta básica familiar, pero sería un piso mejor para poder comenzar la negociación de la paritaria de este año. La Cámara Empresarial se niega a dar ese aumento, se niega a abrir la cláusula y es por eso que se convocó desde la Federación de Trabajadores de Prensa una jornada de lucha y visibilización del conflicto en todo el país. Unidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode. Bueno, esta es una expresión de lo que estaba pasando en aquel momento con el día, pero también es una expresión de la unidad de los trabajadores porque se la ve a FLATPREN ahí apoyando un poco también el reclamo. Sí, la verdad que la federación nos da un respaldo muy grande a todos los sindicatos que pertenecemos, con el apoyo en las convocatorias y en las actividades que se realizan. Obviamente que nosotros estando en La Plata estamos muy cerca de Capital Federal y quizás es más seguido que vienen a La Plata, pero han ido a otras provincias a lo mismo o a regularizar situaciones. El reclamo en el diario El Día, digamos, siempre se hace ahí y el dueño muchas veces se enojaba, porque es cierto que es uno de los pocos medios que paga en blanco, digamos, esto de tener trabajadores registrados, pero es uno de los medios que pertenece a la Cámara Empresarial y es la Cámara Empresarial la que se niega a dar aumentos de recomposición salarial. Nosotros no hablamos de aumento salarial, sino de recomposición por la cuestión de la pérdida del poder adquisitivo que hemos tenido. Ahí estamos viendo un poquito lo que pasó en el Congreso de la FLATPREN y a mí me viene un poco a la cabeza, bueno, esto terrible que ha dicho el Poder Ejecutivo, como diciendo, no hemos odiado lo suficiente a los periodistas. ¿Cómo le impacta a ustedes esa frase ya de por sí? La verdad que es fuerte porque el periodismo se ha caracterizado en este país por ser un aliado de la ciudadanía, ¿no? Por estar siempre investigando o mostrando o poniendo sobre la mesa esos temas que al poder, a los gobiernos les incomodaban o trataban de que no se supieran demasiado. Y lo que hace este presidente, que desde el Ejecutivo lanza estos discursos de odio, en algún momento muy puntualmente contra algunos colegas de renombre y otras veces contra algunas empresas, que a nosotros nos llama la atención que quizás las empresas periodísticas tampoco alcen demasiado la voz. Hay un tema ahí con el tema de la pauta publicitaria que digamos que está suspendida directamente, se hace a través de otras empresas nacionales como por ejemplo YPF o Aerolíneas. Bueno, se perdió por completo Telam, que era también quien... Exactamente, ¿no? Ha habido ahí un desmembramiento muy importante de lo que era la agencia de noticias, y la verdad que nos sorprende un poco, pero lo que estamos tratando de hacer es de oponernos a ese discurso, pero no con una lucha directa al presidente, sino con los hechos, ¿no? Con las cuestiones ¿Sorprende directas. el desparpajo? ¿Sorprende la inmoralidad de decirlo de determinada manera? Sí. ¿O eso...? A mí sí, a mí en lo personal me sorprende, entre colegas también, pero a esta altura ya me parece que nos tenemos que acordar de la sorpresa y empezar a accionar. El presidente tiene algunas demandas ya de colegas que han sido directamente acusados, pero también me parece que la sociedad tiene que tener en cuenta de que si ha habido o no varios periodistas, en lo ético, no son todos, digo, como en cualquier profesión, y en todo caso... lo bueno de esto es que uno puede leer distintos diarios, puede ver distintos programas de televisión, puede escuchar distintos programas de radio y ahí evaluar con qué voz se queda. Hay una casta periodista, de eso lo sabemos, creo que lo sabemos todos. Hay una casta en ese sentido, pero no son los agredidos, básicamente. Son los que tienen las entrevistas presidenciales o del equipo de gobierno. Acordadas, saben que tienen grabadas. Que decir, grabadas. Bueno, además de eso. Pero bueno, no son aquellos que son agredidos como lo ha sido Pablo Grillo, con quien siempre nos solidarizamos, vimos también al sindicato solidarizándose, y yo quería preguntar cómo impacta también en los trabajadores esa realidad de poder ser fuertemente agredido en cualquier momento. Hay temor de ir a las coberturas. Nosotros estuvimos haciendo desde el sindicato algunos cursos, talleres, charlas de cómo prepararse para hacer esas coberturas y realmente da impresión porque uno siente que va a una guerra, ¿no? Por el tema de la represión que nos sorprende
nos sorprende, es como quedar impactados los que estamos rondando los 40, por suerte no vivimos la época de la dictadura militar con ataques así a la gente, entonces es como un shock, ¿no? Ahora, bueno, nada, es salir a la calle y registrar lo que sucede, teniendo mucho cuidado, sabiendo cómo pueden moverse las fuerzas policiales, pero bueno, lamentablemente, obviamente que hay temor, no por la vida, ¿no? Creo, no, espero que no lleguemos a ese límite. Lo de Pablo estuvo al límite, fue muy, muy grave, pero sí porque está en juego nuestra salud y nuestro trabajo. De allí a José Luis Cabeza hay muy poco trecho. Nada. Realmente. Así Sí. que gracias por el trabajo que vienen haciendo desde la FATPREN, desde el Sindicato de Prensa de bonaerense y gracias por todo el esfuerzo. Realmente ustedes están poniendo una valentía enorme cada vez que comunican. Ya volvemos. Continuamos en Criptograma y ahora con nuestra columna, que ahora va a ser habitual. Así que recibimos nada menos que a Vanina Cabrera, que es una especialista y va a venir a actualizarnos con las temáticas y sobre todo las problemáticas que viven cada una de las familias en el ámbito de la discapacidad. Ustedes saben que nosotros estamos convencidos que también la discapacidad forma parte de la cultura y por eso lo tratamos de esta manera. Hola Vanina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, la verdad muy contenta de volver a tu programa. Bueno, contanos un poco cómo está la situación de discapacidad o cómo viene esa emergencia que hablamos habitualmente. Sí es cierto que bueno, más allá del laburo que venimos haciendo nuestras organizaciones, nuestros organismos en discapacidad, es cierto que es imperioso visibilizar la crisis que hoy tiene discapacidad y este pedido de emergencia urgente. En estos días logramos un dictamen de mayoría en el Congreso Nacional con la ley que presentó el diputado nacional Daniel Arroyo y presidente de la Comisión de Discapacidad en el marco de este pedido de emergencia. Traje para compartir con ustedes una pequeña plaquita mostrando los 4 ejemplos más relevantes sobre este pedido que tiene que ver con las prestaciones, con las pensiones, con el trabajo y una discusión que es más subjetiva pero que tiene que ver con el maltrato. Por un lado, en una primera parte, está sufriendo mucho el tema de las prestaciones, porque en Argentina nosotros tenemos un nomenclador nacional que regula todo este sistema de prestaciones y servicios para pensiones con discapacidad y no tiene actualizado el salario desde el año 2024, desde diciembre del año 2024. Esto quiere decir que hay cientos de personas con discapacidad que no están siendo atendidas integralmente y por otro lado cientos de trabajadoras y trabajadores que están sin cobrar. Por otro con lado, la inflación acumulada, con la pérdida de ingresos, con un montón de cosas y con muchos que les fueron retiradas las pensiones, en algunos casos que no es el tema de hoy, pero que en algún momento lo trataremos. Sí, bueno, eso sí, como digo yo, tiene que ver también con el maltrato en estas auditorías arbitrarias que se están llevando adelante. Las personas están perdiendo las pensiones y creo objetivamente existe un ensañamiento por parte del gobierno nacional con las personas con discapacidad, porque no es casualidad que este brutal ajuste esté cayendo sobre un sector de la sociedad que es el más vulnerable y el menos organizado. El sector que deberíamos estar protegiendo, porque así lo dice nuestra Constitución específicamente también. Es un derecho humano, pero también está dentro de nuestra Constitución. Exactamente. Y también, bueno, podemos nosotros hablar desde este lado, ¿no? Pero también traje para compartir una experiencia de una mamá que representa a cientos de mamás del sur del conurbano bonaerense, de Florencio Varela, del barrio San Jorge, que cuenta un poquito cómo está viviendo la situación actual. Veamos y escuchemos atentamente ese testimonio. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miriam, mamá de Gonzalo. Vivo en el barrio San Jorge, en el complejo vecinal.
Bueno, quiero repuntar lo siguiente. Estamos pasando una situación a la cual mi nene tiene una discapacidad. Hoy, para atenderlo en una obra social, tengo que pagar un bono. O le pago el bono para su atención o le compro 1 kilo de pan o una leche. Estamos viviendo hoy por hoy una situación muy, muy fea. A veces mi hijo tampoco tiene pañales porque para hacer todo el trámite de los pañales, todo burocrático, me tarda más de 1 mes y yo no puedo estar con el nene 1 mes sin pañales, a la cual yo tengo que ponerle toallas a veces porque no puedo, porque la situación económica mía no me alcanza para comprar un bolsón de pañales de 7.000 pesos, que es una locura, porque con esos 7.000 pesos vuelvo a reiterar que tengo que comprar para darle de comer a mi hijo. Es una vergüenza lo que hoy estamos viviendo, o la asistencia médica, que vivo en una calle, es todo barrial. Para que me venga un médico, una ambulancia, tengo que darme toda una vuelta a manzana con el nene que camina con dificultad, a la cual podrían pasar a tirar unas piedras a la cuadra, porque no solamente mi hijo es discapacitado, sino que tenemos unos cuantos chicos discapacitados y vecinos que no tienen movilidad para moverse así solos. El gobierno realmente se caracteriza por su insensibilidad y su falta de comprensión, y encima las medidas no solo son muy negativas, sino que el maltrato, como venías hablando, Vanina, es tremendo, ¿no? Porque lo hemos escuchado en muchos medios referirse sobre esto de cómo trata a los discapacitados. Es cierto, creo que es un fomento de la discriminación y la criminalización, que es aún más grave, de las personas con discapacidad. Por eso también te mostraba esta plaquita, que tiene que ver con una resolución nacional, la 187/25, que fue publicada el 16 de enero de este año, no es el siglo pasado, es el 16 de enero de este año, donde vuelve a llamar a las personas con discapacidad de idiotas, imbéciles y débiles mentales. Es sumamente grave, no solo por las condiciones económicas y sociales que estamos viviendo, sino porque se está abriendo un debate de odio que realmente no remite discusión, y es importantísimo visibilizar. Hoy en el Congreso se trata la Ley de Emergencia en Discapacidad. Desde acá te mostramos cómo lo viven las familias y los trabajadores. Mi nombre es Ariel y vinimos a apoyar la causa y apoyar la Ley de Emergencia en Discapacidad, porque la discapacidad está pasando un momento terrible, no solo con este gobierno, sino con gobiernos anteriores, pero bueno, estamos cada vez peor y hay que salir adelante y hay que apoyar las políticas en discapacidad. Marina, muchísimas gracias por tu participación y por esta columna que nos ha informado y nos ha traído un poco de la realidad que vive la discapacidad en la Argentina, que esperemos lo superemos con esa ley de emergencia en discapacidad muy prontamente. Gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Llegamos al final, de Criptograma Cultural en el día de hoy, un informe completo, realmente visitamos la Feria del Libro y 2 invitadas, una columnista que esperamos tenerla más seguido, una invitada de lujo, realmente muchas gracias por estar aquí, Laura. Y ustedes ya lo saben, aquí se puede ver también por las distintas redes sociales, por YouTube, por la salida al aire, si lo ven, a Criptograma, si están mirando la Universidad Nacional de La Plata TV, activen la campanita, den su notificación, denle un like, un me gusta, síganlo, preste atención que habrá mucha más dedicación a la cultura. Laura, no sé si nos quedamos con algo en el tintero así de último momento. No, es muy profundo, pero yo agradezco mucho el espacio y poder dar a conocer las problemáticas del sector, que es lo importante, así que muchas gracias. Gracias, Laura.
Vanina. Sí, exactamente, como dice Laura, gracias por el espacio para visibilizar la problemática y que la emergencia en discapacidad sea ley. Que sea ley y que sigamos adelante difundiendo la cultura, la comunicación, la discapacidad, todas las problemáticas que tienen que ver con la Argentina y este criptograma cultural que intenta tener un poquito de reflexión en clave federal. Gracias.